Manero, ¿está grabando ya? Ya está grabando. Perfecto. ¿Qué pasó aquí? Problemas técnicos acá. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. El tema que vamos a conversar el día de hoy es acerca de curvaturas congénitas de la tibia. Este es un tema que, digamos, que comenzamos para hablar el día de hoy con el doctor Calmán. Entonces, un poco en cuanto a la introducción, tenemos en cuenta que las curvaturas congénitas de la tibia son deformidades raras que en la literatura pues no están muy bien establecidas, no tanto por hablar de diagnóstico, sino como organizadas de forma sistemática, ya que lo que se hace es hablar de cada una de las patologías que presentan estas deformidades, más que conglomerarlas como tal en estas curvaturas congénitas. E incluso varios artículos hablaban de que está conformado por dos grupos de deformidades. Sin embargo, pues en lo que hablamos con el doctor Galván y lo que pues pude también leer y buscar en la literatura, realmente son tres grupos que van a comprometer o que van a estar catalogados este tipo de deformidades, estas curvaturas congénitas de la tibia, y cada una de ellas va a tener diferentes evoluciones y pronósticos, y con base en eso, pues obviamente va a tener el tratamiento indicado. Estas curvaturas, estos grupos van a depender, obviamente, de la dirección de o de la magnitud, la dirección de la deformidad o la dirección de esta angulación. Como lo decía anteriormente, pues va a depender de cómo se forma, hacia dónde va a estar el vector o la deformidad. Como lo vemos, va a estar en los dos planos, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, y esa deformidad se va a presentar al mismo nivel. Realmente es una deformidad que se va a dar en el plano oblicuo, ya que va a tener una deformidad tanto como el plano coronal como la imagen que vemos en la parte B, y en el plano sagital en la imagen C. Entonces, esto es importante. Aquí es la imagen tomada pues, de uno de los artículos que voy a mostrar más adelante, pero básicamente lo que quería era mostrarles cómo es la magnitud o la deformidad que se puede presentar en estas curvaturas congénitas de la tibia. Como lo dije anteriormente, son tres grupos importantes o tres grupos principales de deformidades que se van a presentar a nivel de la deformidad en la curvatura congénita de la tibia. La primera que vamos a conversar, la primera que vamos a desglosar es la deformidad o la curvatura posteromedial. Esta se ve más que todo en pacientes característica idiopática. Hablan que tiene un curso benigno en la patología que va a resolver en la gran mayoría de forma espontánea o con una simetría en la longitud de los miembros inferiores. En cuanto a la deformidad anterolateral, esa curvatura anterolateral que vamos a ver principalmente los pacientes que presentan pseudartrosis congénita de tibia, pues, en esos pacientes con una neurofibromatosis tipo 1, también podemos encontrar ese tipo de curvatura. Y el último grupo, que era el que no están muy metidos en la literatura, los primeros dos eran los que siempre se hablaba como las dos deformidades principales, curvaturas principales de la tibia. Sin embargo, existe otro, que es la deformidad o la curvatura anteromedial, que se va a ver específicamente en pacientes que tienen esa hemimelia fibular, esa hemimelia peroneal, o en los pacientes pues, ya tienen un grupo más o ese síndrome más común, más grande, esos pacientes que presentan hipoplasia postaxial. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos, iniciando con la curvatura posteromedial. Como dije, es un defecto congénito raro, todas las curvaturas digamos que son raras. Esta fue descrita inicialmente en 1949 por Heyman y Herman como una patología benigna que se va a encontrar desde el nacimiento con una extremidad que se va a ver acortada y arqueada, normal, o sea, una curvatura visible, a nivel de la pierna y del pie, con un pie que se va a encontrar en una dorsiflexión grande que va a estar en contacto con la diáfisis de la tibia. Que puede confundir incluso con un pie calcáneo algo, entonces, que es, digamos, como importante en el examen físico en el recién nacido. En cuanto a su etiología, digamos que es una etiología que es desconocida. Existen hipótesis acerca de bandas amnióticas que pueden producir este tipo de deformidad. Generalmente se va a producir en forma unilateral y esta patología o esta curvatura no va a estar asociada a ningún otro tipo de patologías en lo que está descrito en la literatura. En cuanto a su historia natural, vemos que tiene un curso benigno. La mayoría de las curvaturas van a mejorar en los primeros 3 a 4 años de vida, y lo que va a persistir o que va a predominar ya al final de la madurez es una discrepancia de longitud que va a aumentar con el paso de los años.
Se dice que en promedio puede llegar a existir esa discrepancia de longitud de 4 a 7 centímetros al final del crecimiento de los niños, por lo cual es el principal, digamos que lo principal que hay que observar y hay que tratar en este tipo de pacientes. Entonces, existe realmente en la literatura en relación entre la curvatura, entre más prominente esta curvatura, mayor discrepancia va a haber de longitud al momento de la madurez esquelética de los niños, por lo cual digamos que es, como lo dije anteriormente, sumamente importante la vigilancia y el manejo de esto. Pero ¿cómo cursa? Sabemos cómo es la historia natural de estos pacientes, o de esta deformidad que hablamos que era una deformidad benigna. Este estudio publicado el año pasado del Instituto Rizzoli en Italia nos hablaba de la historia natural de esos pacientes revisados desde pequeñitos, de 44 casos, observando cómo era el curso o cómo evolucionaba esa curvatura con el paso del tiempo. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, ellos toman dos medidas específicas, la relación entre la fisis proximal y distal de la tibia, cómo se usa en el plano coronal, y en el plano sagital para determinar las magnitudes de la deformidad o los grados de deformidad específicos en cada plano. Y observaban cómo se comportaban esos pacientes desde el nacimiento hasta el final de la madurez esquelética, en lo cual encontramos en esa proyección AP de ese ángulo interficiario, cómo al nacimiento, los primeros años de vida, encontramos una distribución de una magnitud bastante amplia, incluso hasta 45 grados en promedio, la cual va a ir disminuyendo en forma exponencial, progresiva, hacia el final de la madurez, o al momento hasta la madurez esquelética, encontrando con unas correcciones o deformidades que van a estar menos de 5 grados al final del crecimiento. Lo mismo se va a observar en esas deformidades en el plano sagital, en ese ángulo interficiario lateral, lo cual también va a presentar esta deformidad, esa disminución en la curva, en promedio hasta el final del crecimiento, llegando incluso a ser de 0 grados al final del crecimiento del niño. Sin embargo, o lo que sí tenemos que tener en cuenta, y lo que había nombrado anteriormente, lo que es la discrepancia de longitud, aquí miran en centímetros, aquí miran en porcentajes, si va a aumentar o si va a persistir en el paso del tiempo, encontrando pues al nacimiento pues, discrepancias pequeñas que al final del crecimiento van a tener pues, como lo había dicho, en promedio de 4 a 7 centímetros de diferencia, con un porcentaje que va a ser pues, aproximadamente el 10%, incluso mayor del 10%, ya esto es en comparación con la extremidad contralateral. Entonces, ¿qué hicieron ellos con el grupo de pacientes? Tomaron esas mediciones de esos ángulos, tanto AP como lateral, desde el nacimiento hasta el final del crecimiento de los niños, encontrando cómo va a ser estimado, cómo va a ser ese promedio de ángulo de grados que va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Como lo mostramos en la gráfica anterior, 40 grados al nacimiento, que va a llegar hasta unos 3 grados al final de la madurez, al momento de la madurez esquelética, perdón. Y en esa proyección lateral también va a tener 21 grados de nacimiento, que va a disminuir, que va a estar casi llegando a 0. Lo que nos muestran en este paciente, en el momento 6 meses del nacimiento, cómo se observa esa curvatura posteromedial en la radiografía y cómo se ve clínicamente lo que hemos nombrado, y cómo se ve la evolución del paciente sin tratamientos, sin hacer absolutamente nada, la evolución, la historia natural de la enfermedad, como lo vemos a los 3 años y medio, y como lo vemos al final, hacia los 15 años, que es lo que podemos ver, una adecuada alineación de la extremidad. Sin embargo, pues, se observa esa discrepancia de longitud, que es lo esperado al final del crecimiento. Entonces, con esto, ellos nos proponen un esquema de tratamiento para este grupo de pacientes que tienen esas curvaturas posteromediales de la tibia, la cual al momento de llegarnos a los 5 o 6 años de edad, esos pacientes que tienen ese ángulo interficiario en la proyección AP que sea menos de 21 grados, ellos proceden, digamos, a un manejo conservador, observando el paciente, especialmente hacia los 10-12 años, en lo cual lo dividen en 2 grupos. Si tenemos ese ángulo lateral distal de la tibia mayor de 85 grados, es decir, que no tiene deformidad en valgo, pero que tiene una discrepancia de longitud que puede ser menos de 10 grados, se propone hacer esa epifisiodesis de la tibia contralateral para ecualizar los miembros inferiores. Si el paciente presenta ese ángulo lateral distal de la tibia mayor de 85 grados, es decir, que tiene una deformidad en valgo del tobillo con una discrepancia mayor a 10 grados, inicialmente se trata ese valgo del tobillo con una fisiodesis tibia medial, y posteriormente ya a los 14, 16 años
ya que encontramos que la discrepancia es un poco mayor, se le puede hacer un alargamiento de la extremidad y se puede corregir la deformidad residual que presente el paciente. Ya en otro grupo, cuando encontramos pacientes que presentan ese ángulo mayor a 21 grados, hacia la edad de 5 o 6 años se puede hacer esa osteotomía diafisaria de la tibia para la corrección de la deformidad. Y posteriormente, hacia los 10-12 años, si presentamos esa discrepancia de longitud más de 10% en comparación con la extremidad contralateral y un tobillo que no está que está valgo, perdón, se le hace esa hemifisiodesis medial de la tibia. Y si no está en valgo, pues conservamos simplemente se continúa el manejo observándolo. Sin embargo, recuerden que tenemos esa discrepancia de longitud que ya al final se le va a hacer ese alargamiento y se puede corregir esas deformidades en forma residual. Entonces, este es el esquema grande de tratamiento en estos pacientes que presentan curvatura posterior-nominal de la tibia, que decimos que es benigno, pero que hay que tener en cuenta que hay deformidades residuales que debemos estar pendientes y tratar en forma adecuada. En conclusión, como lo dije, una enfermedad supuestamente benigna con deformidades complejas que puede que no corrija con al final del crecimiento, por lo cual hay que tener estos pacientes una observación, un seguimiento claro. Hay que tener en cuenta que no solamente la discrepancia de longitud se puede presentar en estos pacientes, sino también que pueden presentar esa deformidad residual en valgo del tobillo, lo cual es importante tenerla en cuenta, no solamente la ecualización de las piernas, sino también la corrección de este valgo al final del crecimiento. Entonces, existen múltiples esquemas de tratamiento, como lo dije, como se abre ese abanico de posibilidades, osteotomía, fisiodesis y mefisiodesis, para el manejo de estos pacientes, teniendo en cuenta básicamente la deformidad que presente. Continuando con las curvaturas, vamos a hablar de la curvatura anterolateral. Esta principalmente se asocia a pacientes que presentan pseudoartrosis congénita de la tibia. Es una de las deformidades, digamos, que es más difícil de tratar. En la literatura pues, se habla de una casuística de hace más de 100 años que se describe esta enfermedad y cuál ha sido todo su esquema de tratamiento a lo largo del tiempo. Es una incidencia rara que habla de 1 en 140.000, 1 en 250.000 nacidos. Hay que tener en cuenta que estos pacientes no siempre nacen con una pseudoartrosis establecida. Muchos nacen con cambios óseos escleróticos o quísticos, con un hueso que no está, un hueso que está continuo, que se va a ir curvando, doblando en forma gradual, que al final se puede romper y producir esa pseudoartrosis, lo cual digamos que en parte de la literatura se puede también cambiar el nombre de pseudoartrosis congénita de tibia a una displasia infantil de la tibia. Esta va a estar asociada comúnmente a neurofibromatosis, en menor medida a una displasia fibrosa o una displasia osteofibrosa de Campanacci. Y como lo he dicho, pues va a estar asociada a esa deformidad, o sea, curvatura anterolateral de la tibia, que puede estar o no asociada a una fractura de la tibia o del peroné. Como lo dije, va a estar asociada también a esa neurofibromatosis, especialmente la neurofibromatosis tipo 1, la de von Reichenhausen, que es una enfermedad autosómica dominante que va a presentar lesiones asociadas a la deformidad de la tibia, va a presentar lesiones pigmentadas cutáneas y tumores múltiples que surgen básicamente, va a tener células específicas del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico con una incidencia de 1 en 3.000 nacidos. Entonces, como estaba nombrado anteriormente, el principal problema de estos pacientes es esa curvatura o pseudoartrosis, pero sin embargo ese no es el único problema que presentan los pacientes. Van a tener también cambios secundarios a esto, que muy bien lo describió el doctor Paley, que va a estar específicamente esa contractura de articulación del tobillo, esa deformidad del pie en cabo con un tobillo valgo, va a tener esa subluxación lateral del talo con una migración proximal del peroné y una discrepancia de longitud a nivel de la extremidad afectada. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es un problema específico, sino que va a tener unos problemas secundarios que nos van a pues, cambiar el esquema de manejo. Entonces, en cuanto a la etiología del tiempo, ¿qué se sabe de esta enfermedad? Entonces, digamos, Codevila en 1906 fue el primero en describir la patología, hablando que es reconociendo que el periósteo de estos pacientes está enfermo, pero pues, digamos que fue su único aporte en ese momento. En 1949, McElveny describió que el periósteo era un periósteo que está adherente y engrosado, que iba a constreñir esa tibia del peroné, que es lo que iba a llevar a causar esa atrofia y posteriormente fractura y pseudoartrosis de la tibia. Boyd hizo en 1982 hizo una comparación, hizo unos estudios a nivel de ese periósteo en los pacientes que eran sometidos a amputación y lo que postuló, digamos, que esa causa de esas artrosis
congénita de la tibia era causada por una fibromatosis osteolítica. Sin embargo, hasta el 2005, Hermans y Sachs-Beck describieron o identificaron tipos de células neural en esos vasos del periósteo que iban a causar ese estrechamiento, debilitación de los vasos y posteriormente, obviamente, la necrosis y la pseudoartrosis, describiendo que esas células que se observaban ahí eran células que se parecían, que se reconocían o podían ser similares a las células de Schwann, por lo cual vinculó esta patología, o sea, vinculó la relación entre la célula con la tibia y la neurofibromatosis en estos casos. Yo, en 2008, pues hice un aporte ya más de tipo que voy a aportar más que todo para el manejo de estos pacientes, demostrando que las células periósticas de ese hematoma que se producía ahí en la pseudoartrosis congénita tenía una respuesta osteoblástica que iba a estar disminuida, o sea, una respuesta disminuida al estímulo de la proteína morfogénica ósea tipo 2, y los osteoclastos iban a estar, digamos, que sobreactivados en este tipo de pacientes. Entonces llegaron a la conclusión que la curación y la reabsorción del injerto que se podía colocar en ese tipo de manejos estaba relacionada, digamos, con una mayor actividad osteoclástica y una disminución de la actividad osteoblástica. Entonces, esto es importante porque esto hace pues, parte, por lo que piensa uno, cuáles eran las principales fallas del tratamiento a través del tiempo. Entonces, como leemos, en cuanto al sistema natural, tenemos una curvatura anterolateral, es su deformidad primaria, una deformidad, pues, ya poniendo otros términos, una deformidad en varus procurvatum, que va a ser, digamos, que va a progresar a medida del tiempo hasta que puede llegar a fracturarse, con lo cual, al tener esa fractura, va a provocar esa inestabilidad a nivel de la extremidad, con pérdida de la integridad de su hueso primario en la parte del soporte de carga, y ese peroné esa fractura a nivel del peroné, lo que nos va a provocar es una migración proximal del mismo, el peroné distal, y lo que lo llevaría a un valgo a nivel del tobillo. Entonces, con esto, lo que queremos decir es que en estos pacientes existen tres problemas principales, inicialmente esa curvatura anterolateral de la tibia, la pseudoartrosis y la migración proximal del peroné. En cuanto a la clasificación de esta, fue inicialmente descrita en 1986 por Crawford. Sin embargo, esta clasificación básicamente lo que nos habla es del progreso de la deformidad, sin tocar o sin tener en cuenta la presencia o no del peroné. Entonces, lo que nos habla es cómo se va deformando esa tibia hasta llegar a la fractura atrófica en ella. Entonces, por lo cual, existe una clasificación mucho más amplia que nos habla ya de varios factores, 3 factores específicos, cuál está la integridad de la tibia y el peroné, la presencia o ausencia de migración proximal del peroné y la presencia de un defecto óseo significativo como los principales problemas de la patología. Esta es la clasificación que nos describió el doctor Drol Paley, en la cual vamos a centrarnos en lo que nos compete en el tema, que es de la curvatura congénita de la tibia. Entonces solamente incluiríamos el grupo tipo 1, el tipo 2A y 2B, que la diferencia entre A y B, como lo vemos, es esa migración proximal del peroné, la cual va a producir esa deformidad en valgo a nivel del tobillo. Ya las demás sí es en cuanto a pseudoartrosis congénita de tibia, pero que eso ya es un tema mucho más amplio que la idea es no tocar. Entonces, a diferencia de la clasificación de Crawford, que nos mostraba simplemente la evolución, con esta clasificación, Paley lo que nos indicaba también es el esquema de manejo, cómo abordar este tipo de pacientes dependiendo de la deformidad. Sin embargo, pues no asimilaba o no asociaba patologías como la neurofibromatosis y que sí hay que tener en cuenta que son factores que van a afectar el tratamiento, ya que son factores que afectan negativamente esa consolidación del paciente, que es uno, la neurofibromatosis, del tratamiento, incluso en pacientes que ya hayan sido sometidos a cirugía. Entonces, él los describió como factores de mal pronóstico en cuanto al manejo. Entonces, en cuanto al tratamiento de esto, ¿qué nos dice Drol Paley? Pues él habla de su técnica de unión cruzada o cross-union o cross-link para el manejo de esta pseudoartrosis. Como lo mencionaré más adelante, pues él describe una tasa de éxito del 100%. Entonces, ¿qué se busca? Este es el esquema que mostraba en el artículo de Paley. Aquí damos cuenta que no ya es un tipo diferente de pseudoartrosis, no es de la que nos compete 1 y 2. Sin embargo, el esquema no va a cambiar en la mayoría de los casos. Lo que busca es quitar ese hematoma para hacer esa unión entre la tibia y el peroné,
comiendo la deformidad, pues, haciendo un corte del hueso, sobreponiéndolo para la corrección de la misma, fijándolo pues, inicialmente con un clavo de fascia dual para mantener la alineación y posteriormente pues, una placa para evitar este tema rotacional y utilizar una placa pues, pequeña porque ya que son pacientes pequeños. Esto el esquema como lo nombra digamos que en tiempo, pero como lo que hemos hecho con el doctor Galván, empezamos un poco al revés, pues empezamos tomando el injerto, que es la toma de nivel del alveolo ilíaco, abriéndolo con una lámina y tomando ese injerto como lo vemos esquemáticamente, desde incluso la articulación sacroiliaca hasta la parte superior del cartílago radiado, tomando una cantidad de injerto de forma importante. El adicional toma ese injerto de periósteo para el cubrimiento, que realmente no, pues, acá no lo utilizamos. Y después se hace esta técnica para unir, ya después de haber hecho esa fijación previa, esta técnica para unir ese sándwich en la cual en la parte posterior se va a colocar unas tiras de BMP, posiblemente esa gran cantidad de injerto que pudimos tomar del alerón ilíaco, y por encima se coloca nuevamente otra capa de BMP, con lo cual lo observamos hacia los 3 meses, se puede obtener esa consolidación o esa unión cruzada entre la tibia y el peroné para digamos, corregir la deformidad y la curvatura. Y aquí posteriormente pues, se hace el retiro de la placa, él deja el fasciae dual puesto. Este es un paciente con una curvatura o una celulosis congenitativa tipo 1, que es donde no se presentan fracturas, y cómo observamos cómo se corrige esa deformidad con la presencia de esa unión cruzada entre la tibia y el peroné, y posteriormente le hace el retiro de los tornillos proximales únicamente, deja la placa puesta en este esquema que muestra en el artículo. Y este es otro paciente ya con una clasificación diferente, ya es una tipo 2B, en la cual pues, recordamos que ese peroné está un poquito ascendido, lo cual se baja el peroné inicial para corregir esa deformidad a nivel del tobillo, y se hace el mismo procedimiento de unión cruzada, como vemos en la imagen B, este procedimiento inmediato, como se ve la gran cantidad de injerto, esa gran cantidad de injerto entre la tibia y el peroné, y posteriormente cómo evoluciona y cómo se unen y se forma esa unión cruzada entre la tibia y el peroné. Entonces, en conclusión de este tipo, pues los resultados preliminares de esa unión cruzada que escribe el Dr. Paley tienen resultados de 100% tasa de éxito en cuanto a consolidación, lo que describe en el artículo, y recomienda, por lo cual lo recomiendan como tratamiento temprano de esa curvatura anterolateral que aún no presenta fractura. Y ya que haciendo este manejo en pacientes que todavía no se ha fracturado o incluso en fracturas iniciales, o sea, al momento de tener una fractura temprana, nos va a llevar a reducir las tasas de deformidad secundaria del tobillo y del pie y también a disminuir la discrepancia de longitud de la extremidad. Y ya por último, vamos a hablar de la óptima deformidad, la que digamos que en los artículos no está descrita, pues no la hablan mucho en cuanto a las curvaturas congénitas de la tibia, que es la deformidad, la curvatura anteromedial. Esta curvatura, como ya había dicho, se ve principalmente en pacientes con hemimelia peroneal, en la cual se va a ver esa deficiencia parcial o total del peroné, que es la cual va a estar hipoplásico, displásico o aplásico, asociado también a una tibia displásica, hipoplásica, y a una displasia o aplasia en las partes del pie, que ya conglomerado de todo este tipo de deformidades es lo que se conoce como la hipoplasia posaxial. Entonces, ¿qué problemas existen en este grupo de pacientes? Vamos a tener no solamente esas deformidades a nivel de la pierna, sino que vamos a tener esa discrepancia de longitud de los miembros inferiores, una deformidad a nivel del tobillo y el pie. También se pueden presentar coaliciones subastragalinas, coaliciones a nivel del medio pie. Va a haber ausencia de rayos a nivel de la parte lateral del pie. En la rodilla está comúnmente asociada a una ausencia del ligamento cruzado anterior, una deformidad en valgo. Y en cuanto al fémur, puede existir una hipoplasia a nivel de la parte femoral proximal, que digamos que conglomera esta gran cantidad de deformidades que podemos encontrar, no únicamente a nivel de la pierna. En cuanto a su incidencia, notamos que está escrito entre 1 de 135.000 nacidos y aquí es 250.000 nacidos. Es rara que sea presentada en forma bilateral. Su etiología es desconocida, habla que no tiene factor o predisponencia genética. Sin embargo, en pacientes que presentan esa hemimelia peroneal, hemimelia fibular, de forma bilateral, sí está descrito que tiene una relación autosómica dominante, o sea, sí tiene un patrón hereditario.
en la cual nos describen que van a presentar 5 deformidades principales, en la cual está la discrepancia de longitud, esas deformidades o deficiencias a nivel del pie y el tobillo, esa deformidad tibial, es decir, esa curvatura tibial, que es la que por la cual nos lo traemos a colación en esta revisión, una deformidad en la rodilla en valgo y esa inestabilidad de la rodilla que está asociada a esa ausencia del ligamento cruzado anterior. Entonces, en cuanto a la deformidad tibial, es una deformidad que puede pasar desde leve hasta grave, produciendo esa deformidad valgo procurvatum, que es la deformidad anteromedial, que clínicamente se puede observar ese hoyuelo en la parte de la piel, a nivel del vértice en la angulación, en cuanto al examen físico del paciente. En cuanto a la clasificación, la principal clasificación, o la que estaba previamente más difundida, la de Ackermann y Calanchi, que fue escrita en 1979, en la cual nos habla simplemente lo divide en tres grupos, en 2 grupos, 1 y 2, en la cual el grupo 1 en A y B, y el grupo 2 y el grupo 3, y el tipo 3, tipo 2, en la cual lo único que nos describía o lo único que hacía colación en esto era hablando de la disminución o la cantidad de peroné que se podía encontrar. Por lo cual no nos hablaba tampoco de esquemas de tratamiento ni de procedimientos reconstructivos para poder realizar, por lo cual es una clasificación que sea bastante corta. Lo cual el doctor Paley nuevamente hace una clasificación en la cual nos determina cuáles son las opciones de cirugía reconstructiva que se puede realizar en este tipo de pacientes, basándose en la anatomía patológica, las deformidades del tobillo y la articulación subastragalina, y nos proponen un esquema de tratamiento para cada uno de ellos. Como lo dije, estamos hablando acerca de mimelia fibular en grande, pero como lo que nos importa en este momento es acerca de la curvatura congénita de la tibia, básicamente nos vamos a centrar en esos pacientes con tipo 3A, tipo 3A, tipo 3C y tipo 4, que son los que sí se encuentran esas deformidades. El subtipo 3A, lo habla que es el tipo tobillo, en el cual va a tener esas deformidades fijas en equinovalgo, presentando ese procurvatum valgus esa curvatura de la tibia, encontrando adicionalmente, o pues con ese aumento, esa disminución del ángulo lateral distal de la tibia y el ángulo anterior distal de la tibia va a estar aumentado, por lo que nos va a dar esa deformidad que he descrito anteriormente. La tipo 3B, ya sabemos que, como le dije, no tiene deformidad a nivel de la tibia, pero sí presenta una deformidad a nivel de la subtalar, o el estereotipo subtalar, que básicamente lo voy a nombrar porque va la combinación en el tipo 3C. Aquí lo que encontramos en la tipo B1 se encuentra esa deformidad en valgo a nivel de la subtalar, que el peroné va a estar articulado sobre esa cara lateral. Y en la tipo B2 el peroné va a estar ascendido de forma proximal. La tipo 3 ya es que es el tipo combinado, en la cual vamos a tener esa deformidad en valgo del tobillo con esa articulación o subtalar en valgo, pues una combinación entre la tipo A y la tipo B. Y la tipo 4, que la describe como ese equino varo fijo, que a diferencia de la anterior, como observamos, la articulación subtalar va a estar en varo, y hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ya que lo podemos confundir en el momento de nacimiento con deformidades de pie equinovaro, y pues obviamente el tratamiento con la manipulación y los yesos con ese tipo puede que no sea eficaz en el manejo. En cuanto al tratamiento, pues aquí sí, digamos que hablan de 2 grupos de esquemas de manejo principales, en la cual está la técnica SHORT, que el doctor Paley lo describe como Shortening Osteotomy Realignment distal tibia, que es, digamos, que esa realineación con acortamiento de la osteotomía de la tibia, y el Super Ankle, que digamos que es su nomenclatura de la procedimiento sistemático utilitario para la reconstrucción de la extremidad, como los 2 esquemas de manejo principales que, pues digamos que va a tener sus diferencias en cuanto a esto. Sin embargo, él describe que en esos pacientes que son de tipo 3, ya sea A, C o tipo 4, el esquema de manejo se va a realizar con un super ankle. Entonces, lo que se observa acá, pues, es las imágenes como lo muestra a nivel del artículo. Aquí me salté varias imágenes pues, para hablar la técnica es paso a paso, porque si no, pues, nos demoraríamos un poco. Entonces, básicamente lo que mostramos acá, recuerden esa deformidad en valgo del tobillo, que en este tipo 3C, que va a presentar esa articulación subtalar también en valgo.
con esa deformidad y esa curvatura de la tibia. Entonces, acá lo que se hace inicialmente, pues hace la liberación del nervio peroneo común, resecando esos dos tabiques para la corrección y la posterior corrección de la deformidad, la liberación a nivel de ese gastrocnemio medial y del sóleo, y ya yéndonos más abajo se hace esa osteotomía a nivel de la articulación subtalar. Para la corrección de ese valgo se fija provisionalmente con un clavo de Kirchner hacia la articulación, hasta la parte tibiotalar, y posteriormente si se hace esa osteotomía a nivel de la deformidad y se va a sobreponer digamos que los dos segmentos para saber cuántos debemos que acortar y corregir posteriormente. Y vemos cómo marca, cómo describe de forma sistemática, corrigiendo esa deformidad en el tobillo, dejando el dorsiflexión, cómo marcamos lo que está, digamos que la deformidad, lo que se superpone, para tener más claro cómo corregirla. Posteriormente se hace esta anatomía de ese hueso que está remanente, que queda por fuera, y se continúa ya la fijación hacia la parte tibial. Después de esto, pues se describe el esquema de manejo, ya haciendo alargamientos de la tibia para corregir ese esquema. Hay que tener en cuenta que en pacientes este tipo de pacientes van a tener un acortamiento importante de la extremidad al final del crecimiento. Incluso en el grupo 13, que es esta imagen que nombramos, el doctor Pei le describe que al final de la madurez, si no se le hace ningún tipo de manejo, puede llegar a tener hasta 25 centímetros de acortamiento, por lo cual él habla de un esquema seriado de manejo que va durante toda la niñez, en la cual pues, se asocia desde el pequeñito, se le hace ese super ankle con un alargamiento inicial, con un fiador externo circular, el tipo Elizarov, hasta pues, logrando 5 centímetros en ese momento. Eso cuando tiene 18 meses a 2 años. Después de una segunda cirugía hacia los 8 años para alargar esa pierna unos centímetros, 7 centímetros más, y después hacia los 12 años otros centímetros más, y después se puede realizar, si persistimos con acortamiento, hacia los 13 años, pues una epifisiosis del lado contralateral, con lo cual podemos llegar a ecualizar toda esa discrepancia de longitud que van a tener estos pacientes. Pues sin embargo, que en la literatura lo que se describe, lo que principalmente se quiere es si esta cirugía reconstructiva es eficaz en comparación con el manejo que se realizaba inicialmente, que era una amputación tipo Simon a nivel del tobillo. Entonces, este artículo publicado en el 2019 en el JDJS, incluso con participación del Dr. Pei y participación también del Scotty Wright de Dallas, lo que querían determinar es ese impacto psicosocial y calidad de vida y la parte funcional en los pacientes en comparación de pacientes que eran sometidos a cirugía reconstructiva por hemimelia fibular o pacientes que eran sometidos a amputación. Entonces, en cuanto a los resultados funcionales descritos por los padres y esa satisfacción incluso dirigida por el hijo en los dos grupos de pacientes era favorable y que no tenían diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos. Incluso con resultados funcionales de la marcha que en comparación al grupo control pues eran menores, pero comparado con los dos grupos no había diferencia. Sin embargo, lo que nombraban que los pacientes sí había una diferencia en cuanto al estrato socioeconómico digamos que el poder adquisitivo entre los grupos de pacientes. Obviamente los pacientes que eran sometidos a cirugía reconstructiva eran pacientes con estrato socioeconómico mayor y con mayor poder adquisitivo, por lo cual digamos que era lo que de pronto influía en cuanto a la escogencia de la técnica y cuanto a los que escogía obviamente el nivel de satisfacción en cuanto a los grupos de pacientes. Eso teniendo en cuenta en Estados Unidos que tienen que pagar el procedimiento de forma particular que no vale y que le cobra un poquito. Por lo tanto, pues digamos que ellos nombran, sin embargo, en conclusión, pues habla que lo que busca el resultado final en estos pacientes con hemimelia peroneal que tiene esa curvatura congénita de la tibia es una posición del pie al final de la reconstrucción que sea plantígrado, que es fundamental para la marcha, ya sea con técnicas de short o super ankle, no importa la técnica que cojamos, siempre que tengamos los principios y podamos manejar y tener al final del tratamiento un pie plantígrado. Pues obviamente todas las opciones existen, todos tomamos tener la opción entre reconstrucción quirúrgica y amputación, pues obviamente si uno no conoce la técnica y si no tiene los medios y la forma de hacerla, pues la amputación no es que sea mala, sin embargo, pues
todo el mundo, si es el hijo uno, pues va a esperar a agotar la opción de tratamiento reconstructivo antes de la amputación. Muchas gracias.